Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor. Muy queridos hijos e hijas, ayer veíamos cómo el Señor desciende, baja hasta nuestras miserias humanas para redimirlas con su misericordia. Él, que es la salvación de Dios, está dispuesto a todo, con tal de alcanzar su objetivo y de cumplir fielmente su misión. Hoy, las gotitas de esperanza nos llevan hasta la piscina de Betesda, cuyo nombre significa Casa de la Misericordia. Esta piscina quedaba cerca de la Puerta de las Ovejas. Allí yacían muchos enfermos, ciegos, cojos, paralíticos. Sin embargo, Jesús, lleno de misericordia, se fija particularmente en uno de ellos, alguien que llevaba 38 años de enfermo. Eso es toda una vida, sentado allí, en los límites de la esperanza, desilusionado de sí y de los demás, y seguramente hasta de Dios, quizá, como muchos de nosotros, acostumbrado a su realidad de enfermo, y sin querer hacer nada por mejorar, resignado a su desventura y a su fatalidad, de pronto hasta acostumbrado a vivir de esa fatalidad y hasta a sacarle provecho, haciéndose la víctima. Pero allí está Jesús de nuevo, bajando, descendiendo, haciéndose servidor de aquellos que ni siquiera al templo podían entrar, pues por sus enfermedades estaban excluidos del culto, lejos de Dios. Si no podían ir hasta el Señor, nada podía impedir que Dios en su omnipotencia fuera hasta ellos, sencillamente porque en su corazón solo hay amor, sobre todo por los más lejanos y excluidos, por los más necesitados de su misericordia. Su amor, su presencia, su compañía, su cercanía hacen que la vida y la esperanza florezcan, y sobre todo su mirada, que se detiene específicamente sobre él y que le hace ver que su caso le interesa, que si todos pasan y lo ignoran, él no. Para Él no somos anónimos, por el contrario, somos importantes, pues en realidad nada de nuestros problemas y dificultades, de nuestros sufrimientos y dolores, nada de nuestras miserias pasa desapercibido para el Señor. Y no solo lo ve, sino que conoce con antelación lo que le sucede, sabe de su dolor, y ante esto su palabra se convierte en la respuesta. Dice el Evangelio, Jesús, al verlo allí tendido y sabiendo que llevaba ya mucho tiempo, le dice, ¿quieres curarte? La pregunta pareciera obvia, incluso fuera de lugar, pues ¿quién no se quiere curar después de 38 años de sufrimiento? Pero el Señor quiere con su pregunta una respuesta personal, que renueve interiormente y haga sentir la dignidad de hijos de Dios, la libertad y la responsabilidad a las que estamos llamados. Y en ese confrontar lo que estamos llamados a hacer y lo que en verdad somos, hacernos caer en cuenta no solo de la gravedad de nuestro mal, para el caso del pecado, que es el peor de los males, sino que quiere además que seamos conscientes de nuestra impotencia para curarnos solos, de la incapacidad de nuestras fuerzas humanas para hacer algo, de las esperanzas perdidas, y que reconozcamos la necesidad urgente de su ayuda misericordiosa. El paralítico confiesa con humildad que no tiene a nadie que lo introduzca en la piscina cuando las aguas se mueven, y cuando finalmente ha podido llegar, ya es tarde, pues otro se le ha adelantado. Esta confesión humilde ante aquel desconocido que le pregunta, le abre a este enfermo el corazón para acoger la salvación. Una vez más vemos, como ayer, la fuerza poderosa de la palabra del Señor. Entonces Jesús ordenó, levántate, toma tu camilla y anda. Son 3 palabras, todas en imperativo. Como en la creación, las cosas surgen y se hacen cuando Dios lo manda. Son 3 palabras transformadoras, revitalizadoras. A uno que yace en el piso, el Señor le dice, levántate. Estabas muerto, pero ahora vuelves a la vida. Eras esclavo de tu camilla, ahora eres libre. Y el instrumento de tu esclavitud será testimonio de tu curación. Estabas paralítico, sin movimiento, ahora caminarás con libertad. Podrás vivir plenamente porque estás curado. Sucede entonces la curación, y en aquel instante el hombre quedó curado, tomó su camilla y comenzó a andar. El poder extraordinario de la palabra del Señor lo ha hecho. Más adelante vemos que lo único que el enfermo recordará será precisamente la palabra que Jesús pronunció sobre él. El que me sanó me dijo, toma tu camilla y anda. Él no sabía quién era Jesús. Para él era un desconocido que se interesó por su situación, pero a pesar de que no lo conozca, recuerda claramente
su palabra poderosa. Para las autoridades judías, como siempre, el problema no es la enfermedad, el mal del hombre, sino la violación de la ley. Ellos están literalmente bloqueados, diríamos en su espíritu más ciegos de corazón y más paralíticos que el mismo paralítico que acaba de ser curado, con la diferencia de que el paralítico aceptó su realidad y se abrió a la salvación, mientras que ellos no quieren curarse y su parálisis se convierte incluso en hostilidad contra aquel que ha venido para salvarlos. Más tarde Jesús lo encuentra en el templo, le dice: mira, estás curado, no peques más para que no te suceda algo peor. Nos preguntamos, ¿será que habrá algo peor que vivir 38 años paralítico y excluido del amor de Dios y de los hermanos? Y la respuesta es sí, el pecado es el peor mal, aquel que no nos permite ser lo que en realidad somos, hijos de Dios, aquel que no nos deja alcanzar la vida eterna, aquel que nos aparta definitivamente del amor más hermoso. Si queremos nosotros quedar sanos, por favor, no pequemos más. Recibamos la bendición del Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Feliz día para todos. Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor.